a grabar porque la cotidianidad con que yo puedo dar esta charla no es la misma que yo puedo hacer una sala de conferencia, que tengo que hacer una presentación, digamos, un poco más formal, ¿verdad? Y la verdad es que les quería hablar de algo que Lastenia me pidió que les hablara, porque Connie Méndez, cuando estábamos empezando la metafísica prácticamente, publicando los libros por primera vez, estoy hablando finales de los años 60 y comenzando 1970. Yo entré en el 69 para el 70. Se publicó una revista llamada El Nuevo Pensamiento, en cuya portada estaba la foto del Cristo interno. Y Katiuska, que era la secretaria de Connie, bueno, una secretaria accidental, Katiuska no era secretaria. Katiuska era hija del primer juez de tránsito de aquí de Venezuela, del señor Cordido, y por contactos, Katiuska no tenía nada que hacer. Su esposo era gerente de hoteles 5 estrellas internacionales y estaba pasando un tiempo aquí en Venezuela sin hacer nada, y por hacer algo, no sé cómo consiguió ella ponerse a venir a trabajar con Connie, ayudarla en las traducciones de los libros, etcétera, etcétera. Y Katiuska pidió en la imprenta que le imprimieran la foto del Cristo, lo mandó a montar y se lo pegó a Connie en la oficina. Y cuando las personas venían a comprar libros o a entrevistarse con Connie por algún motivo, Katiuska les preguntaba: ¿y usted ya recibió la clase del Cristo? Y la persona, si decía no, entonces Katiuska lo llevaba a la persona frente a la foto, o ella agarraba la foto y se las iba explicando. Yo no sé, bueno, dónde paró esa foto original. Era una impresión de un editorial, pero muchísimos años después que Connie desencarnó, incluso que la misma Katiuska desencarnó, yo lo mandé a pintar con un pintor más o menos parecido, bueno, un poquito mejor incluso. Le mandé a pintar la foto del Cristo. Entonces, ella le daba, Katiuska y Connie también, la clase del Cristo. Me acuerdo un día nosotros, a través de Lucy Dobell, que era chilena, ellos eran dueños de la revista Caza y Pesca, no sé si se acuerdan de esa revista, que era bastante importante, y tenían un chalet en la Colonia Tovar, al cual nosotros nos íbamos a pasar los fines de semana, y nos íbamos con Connie, nos íbamos todos. Y ya para esa época Connie no le gustaba andar con su chofer, sino con el carro de Katiuska, que era un Volkswagen blanco, ¿te acuerdas? Entonces íbamos por la carretera para la Colonia Tovar, nos bajamos a comer golfeado, y siempre a Connie había alguien que la reconocía: antes Connie Méndez, esto y lo otro. Y ese señor que la reconoció vino y le empezó a contar sus problemas. Y entre Katiuska y Connie le dieron la clase del Cristo. Y me acuerdo que cuando nos montamos en el auto, que Connie le dijo a Katiuska: ya le dimos la clase del Cristo, ahora su Cristo se va a encargar de guiarlo. Bien, esto es el Cristo. Pero ¿cuál es la confusión? Yo vine con mi material de apoyo. La gente piensa que el Cristo es esto. Óigame bien, esto no es un Cristo. Esto es un crucifijo. Y viene de dos palabras distintas. Cristo y crucifijo vienen de palabras en griego, que a su vez esas palabras en griego vienen del hebreo antiguo. Vamos a ver un poquito cómo es el asunto. Ya les explico. En idioma hebreo, los judíos usan una palabra que se llama Mesías. Mesías, que es de donde proviene la palabra Mesías. Esa palabra se le pone, o se le dice, es un título que se le dan a las personas que están ungidas como profetas, como maestros, como seres superiores. Son seres buenos, seres que curan, seres que dan consejo. Y en el Antiguo Testamento están muchas menciones a personas que ejercían esa como maestría, eran los profetas. Y cuando recibían la unción con aceite, se le decía Mesías, porque Mesías, traducido literalmente en castellano, quiere decir ungido con el aceite, con la gracia de Dios. ¿Me van siguiendo todo el mundo? Bien. Pero el hebreo antiguo solamente se hablaba en la faja de Palestina. Cuando invaden los romanos
traen el latín, pero solamente se hablaba en Roma. Pero todo el Mediterráneo, todos los países del Mediterráneo, la lengua común era el griego. Cuando escriben los evangelios, cuando escriben las enseñanzas de Jesús y van a traducir la palabra Mesías, al traducirla en griego le ponen Christos. Christos. Cuando San Pablo, San Pedro se van a Roma, de Christos lo traducen al latín y queda Christus, de la segunda declinación del latín, Christus Christi, que quiere decir lo mismo, ungido. Y por supuesto, ustedes saben que Hispania, que era España, también hablaba latín porque era parte del Imperio Romano, y ahí cuando vienen las lenguas romances, de Christus pasa a Cristo y sigue queriendo decir lo mismo, ungido. Y al que clavaban en una cruz no era un Christos ni un Christus, era un crucifixus, un crucificado. Miren la diferencia. Pero entre una y otra y a través de los siglos llegaron a confundir y a utilizar los dos términos de crucifijo con el Cristo. Entonces cuando dice el Cristo interno, la gente dice, pero ¿cómo es un Cristo? Este es el Cristo de Cimabue, que está en Florencia, que se lo llevó el Arno por delante. Para los que no sepan, el Arno es el río que atraviesa Florencia y hace muchísimos años tuvo una crecida importante y se llevó este Cristo por delante. Lo pudieron restaurar. Hay unas partes que están dañadas en el original. Y la gente, incluso pues nosotros mismos, fuimos criados diciendo Cristo y crucifijo indiferentemente. Y no debe ser. Entonces ya saben que crucifixus o crucifijo es alguien clavado en una cruz. Jesús pasó a ser un crucifijo porque él murió, tuvo muerte de cruz. Pero también era un Cristo. Y como tenía las dos naturalezas de crucificado y de Cristo, por eso fue que confundieron los términos. Bien. En metafísica, nosotros utilizamos la palabra Cristo. Por supuesto, Connie Méndez en sus libros no hace todo este estudio lo hice yo en Roma, me puse a estudiar en Israel, sobre todo para dar las clases en hebreo, porque para que los judíos me puedan aceptar la palabra Cristo, le digo, esa palabra no es cristiana ni es católica, antecede al catolicismo. He tenido que investigar y poder hablar de todo esto. Pero sí Connie utiliza la palabra Cristo como la chispa divina. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que el significado original era el Cristo, la chispa divina, que todos llevamos por dentro? ¿Qué es eso entonces en realidad? Descartado entonces ya esto, no vamos a hablar más del crucifijo. Entonces vamos a hablar del Cristo. El Cristo entonces es el ungido, como la misma palabra lo dice en hebreo. Dios es una chispa divina. Dios es luz. Moisés cuando lo vio en el monte Sinaí era luz. San Juan dice en el Evangelio, Dios es luz. Esa luz la tenemos nosotros dentro, ubicada en el corazón. Pero ¿qué es esa luz en realidad? Esa luz es, si estamos enfermos, es salud. Si necesitamos dinero, es prosperidad. Si estamos tristes, es felicidad. Si estamos desamados, es amor. Si estamos deprimidos, es entusiasmo. Si estamos feos, es belleza. Todo lo negativo, esa chispa divina que tenemos adentro, es lo contrario.